casa. Hola niñas y niños de todo el Perú. ¿Cómo han amanecido hoy? Yo muy contenta de reencontrarme con todos ustedes en un episodio más de Aprendo en Casa. Una iniciativa realizada con muchísimo cariño por el Ministerio de Educación para que ustedes, las niñas y niños de inicial, puedan continuar aprendiendo, pero ahora desde casa. Yo soy Fátima Saldonit y como siempre los voy a acompañar por esta maravillosa aventura. Adultos, buen día. Como saben, sus hijos necesitan de su compañía mientras ven el programa. Son ustedes quienes van a responder a sus preguntas y ayudarlos en las actividades propuestas aquí en el programa de hoy. Antes de empezar el programa, quiero contarles que hoy es una fecha muy especial. ¡Yeah! Sí, hoy 27 de mayo celebramos el Día de las Lenguas Originarias. ¿Saben qué son las lenguas originarias? Las lenguas originarias o lenguas indígenas son todos los idiomas que se hablaban en el Perú y América antes que llegaran los españoles. ¿Sabías que en el Perú se hablan varios idiomas además del castellano? Así es, existen 48 lenguas distintas y había mucho más, pero se fueron extinguiendo o desapareciendo por la pérdida de los hablantes o falta de uso. Así es que si ustedes hablan alguna lengua originaria andina o amazónica, no dejen de hablarla y siempre compártanla con los demás. ¡Feliz Día de las Lenguas Originarias! Veamos un video en donde las niñas y niños nos dicen cuál es su nombre, pero en diferentes lenguas. Imainala Kashanki no Kakani Romualdo. Hola, soy Kimberly. Nusuri Jorina. Haleni Wakini Jisoo. No Kashute Franet. Tachira Christian. Sihapa Sujimi Robinho. Era Ipi Cuema, Tachira Mary Jane. Camisa Bakina. Ayan Sutingaja William. Yadke Eliabek. Hemos escuchado varias lenguas originarias en estos saludos. Por ejemplo, el quechua collao, el castellano, el chapra, el yine, el quechua central, el cucama cucamiria, el quechua chanca, el aymara y chipibo. Ahora sí, luego de este hermoso video, ¿estamos listos? ¡Sí! Entonces, empecemos. Niñas y niños, les cuento algo curioso que me pasó mientras venía en bicicleta al programa. En un árbol estaba pegado un cartel que decía: se busca la persona más especial del mundo. Y en la imagen solo aparecía el contorno de una cara. ¿Quién podrá ser? Me quedé pensando el resto del camino y me vi al espejo antes de empezar el programa. Y entendí lo que ese cartel me quería decir. Todos somos esa persona especial. Niñas y niños, ¿qué les parece si completamos el cartel con el rostro de cada colores, plumones o lo que tengan en casa? Para empezar, necesitamos un espejo, uno que tengamos en casa, puede ser grande o pequeño, pero en el cual podamos mirar nuestro rostro completo. Una vez que tengamos todos los materiales a nuestro alcance, debemos observar nuestro rostro en el espejo. ¿Qué forma tiene? ¿Es alargada? ¿Es redonda? ¿O de repente tiene forma triangular? Vamos a empezar. Por ejemplo, yo tengo el cabello lacio y largo. Tengo los ojos rasgados y pequeños. Y tengo una sonrisa amplia y bonita que me gusta mucho. Además, tengo cejas delgadas, una nariz y dos del contorno. Niñas y niños, ¿cómo les quedó su dibujo? ¿Lograron colocar todas sus características? Ay, no se preocupen si no lo terminaron. Pueden continuarlo luego y si necesitan ayuda, pregúntenle a un adulto en casa. Como saben, también tenemos otras características que nos hacen ser únicos y también nos ayudan a describir cómo somos. A estas características las llamamos cualidades. Identificar las cualidades de una persona nos permite ver su manera de ser. Cuando hablamos de una cualidad, siempre son acciones positivas. Por ejemplo, ¿qué dicen tus familiares sobre ti? A mí me dicen que soy amable porque me gusta mucho ayudar a las personas mayores. Cada
uno de nosotros tiene características y cualidades distintas. Los personajes que vemos en los dibujos animados y cuentos también los tienen. Algunos son pequeños y valientes, otros grandes y divertidos. Tengo una gran idea. ¿Qué les Eso es, tenemos que describirlos. Y eso significa que podamos conocer las características y cualidades que los hacen especiales. Muy bien, características físicas o cómo se verá el personaje. ¿Será grande? ¿Pequeño? ¿Tendrá piernas largas? También debemos decidir si es una persona, animal o un personaje nuevo que ustedes elijan crear. Además, tenemos que decidir cuáles serían sus cualidades. En el caso de que los personajes sean superhéroes, habría que decidir qué poderes o habilidades tendrán. ¿Podrán volar? ¿Correr? ¿Saltar alto? ¿Tener una fuerza superpoderosa? ¿Volverse invisibles? ¿O convertirse en... gracioso o sábelo todo? Y por último, debe tener un nombre. Mientras vamos pensando en nuestros personajes, veamos un video en donde unos niños van a crear un superhéroe. Con esto seguro tendremos muchas más ideas. Miremos con atención. ¿Cómo hicieron para crear a su superhéroe? ¿Recuerdan qué debemos tomar en cuenta? Así es, las características físicas y sus cualidades. ¿Ustedes creen que ya estamos listos para crear a los personajes de nuestra historia? ¡Sí! Los dejo pensando en sus personajes mientras vamos al corte. Ya volvemos aquí en Aprende en Casa. Ya regresamos. ¿Saben? Estuve pensando mucho en los personajes que quiero crear. Estoy pero muy emocionada. Pero me di cuenta que tengo un problemita. Uno muy pequeñito. Es que no sé cómo crear la historia en la cual quiero que participen mis personajes. Me he puesto a pensar tanto en el corte, pero no se me ha ocurrido nada. Bueno, no importa, iré pensando. Pero ahora vamos a seguir. Entonces, a crear se ha dicho. Ahora que ya tienen a su o sus personajes, vamos a dibujarlos. No se olviden de acompañar el dibujo con sus trajes y poderes. Dibújenlos en una hoja y píntenlos. Luego los recortan. Para que sus personajes se puedan mover, les pueden pegar en palitos de chupete, de brochetas o en ganchos de ropa. Me llaman. Ojalá que sea alguien que me enseñe cómo crear una historia. ¿Aló? ¿Sí? ¿En serio? Gracias. ¿No saben quién me ha llamado? ¿No saben quién me ha llamado? Me ha llamado un niño que se llama Felipe y me ha dicho que me va a mandar un video donde nos dan ideas de cómo crear una historia. Y eso nos dará más ideas para crear y pensar sobre las características de tus personajes. ¿Lo vemos? ¡Súper! Hola, mi nombre es Belén y soy cuidadora de la tribu Viento. Hoy día trabajaremos una actividad cuentacuentos y les voy a proponer 3 maneras diferentes de inventar un cuento con los chicos de manera lúdica y divertida. Para nuestra primera idea tenemos nuestro cubo cuento. Para esto necesitamos una cajita, yo en este caso cogí la de té. Podemos utilizar diferentes tipos de hojas según lo que tengamos para forrar nuestra cajita. Tijera, marcadores, scotch, silicona y en este caso yo me puse un poco creativa y hice unos dibujitos. Pero si ustedes quieren también podemos sacar recortes de revistas y periódicos. Entonces lo que vamos a hacer es forrar nuestra cajita
Y luego vamos a pegar nuestras diferentes imágenes que tenemos aquí. Y listo, esa es nuestra primera idea. Entonces, ¿cómo funciona nuestro cubo cuento? Lo que podemos hacer es reunirnos alrededor de la mesa o quizás podemos hacer un círculo familiar. Lo importante es que todos participemos, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Y se juega así. Uno tira el dado y le sale una rana. Entonces comienza la historia. Había una vez una rana llamada René y la otra persona le va a tocar. Y a esta rana le gustaba mucho mirar las estrellas. Un día, mientras tomaba agua, se subió al árbol más alto para ver ese cielo estrellado. Y se le derramó el agua. Y así podemos seguir continuando la historia. Lo importante es respetar los turnos y que cada uno pueda decir lo que se le ocurra y utilizar su imaginación para crear una historia a través de estas imágenes. Para esta segunda idea necesitaremos imágenes o dibujos que nosotros mismos podemos hacer. Yo en este caso he traído 4 imágenes. Entonces primero dejemos que los niños exploren las imágenes, las observen y a través de ellas vamos a crear un cuento. Como por ejemplo, había una vez un superhéroe. ¿Y qué pasó? Entonces damos la elección a que el niño pueda escoger cualquiera de las imágenes que quiera. Y tenía un mejor amigo, que era un gatito. ¿Y luego qué pasó? Y un día, de tanto jugar, se quedaron dormidos. Y soñaron que el gatito se había quedado atrapado en un árbol. Y el superhéroe fue a rescatarlo. Y así podemos seguir con la invención del cuento. De hecho, estas mismas imágenes pueden ser utilizadas para contar 1.000.000 de historias. Y tenemos que usar nuestra imaginación. De repente también podemos dejar que los mismos niños, si ellos ya quieren dibujar algo, puedan hacer su propio cuento con sus propios dibujos. Entonces, la idea es que todos formemos parte también de esta invención del cuento con las imágenes. Y para esta última idea, y creo que es la más fácil de todas, solamente necesitamos una bolsita o una caja que podemos forrar o incluso podemos utilizar algún tupper y forrarlo también. La idea es crear un factor sorpresa. Porque dice que cuando hay emoción en los cuentos, hay un mayor interés y hay mayor atención de los niños. Y esto va a generar que realmente disfruten de la historia. Entonces voy a tener esta bolsita y adentro voy a poner objetos que encuentro en la casa. Quizás los mismos juguetes de los niños, o de repente objetos reciclados o objetos de la naturaleza misma. Entonces, esta invención de cuentos también funciona por turnos. La idea es que alguien meta la mano y saque un objeto y diga: había una vez una ratoncita que le gustaba caminar. Y otra persona saca y dice: y un día, mientras paseaba, se encontró una flor. ¡Ah, qué rico huele esta flor!, dijo la ratoncita. Y así ir sacando. Podemos utilizar cosas con sonido para los más pequeñitos y en esta idea es importante que los propios niños puedan explorar con sus sentidos a los objetos. Quizás esto funcione para los niños más pequeños, pero de verdad que les va a mantener entretenidos tanto a los más pequeñitos como a los más grandes. Y bueno, estas fueron las 3 maneras en las que podemos inventar un cuento. De hecho, esta actividad es muy importante porque va a desarrollar en los niños habilidades que luego les van a servir para la lectoescritura. El formular oraciones, el tener una continuidad en la historia, un inicio, un fin, pero también el dejar volar nuestra imaginación
imaginación, el utilizar los sonidos, la entonación de voz, va a desarrollar la expresión oral y la comprensión oral también. De hecho, queremos que estas actividades sean muy divertidas porque el fin de la lectura es encontrar diversión y emoción en ella. Y así cuando ellos crezcan van a realmente querer leer. Y bueno, solo les aconsejo que todos formemos parte. De hecho, los niños de 0 a 5 años, su manera de leer es a través de los sentidos y del cuerpo. Entonces, aprovechemos eso con estas 3 actividades. ¡Listo! Ahora conozco algunas maneras divertidas de crear historias para mi personaje. ¿Les parece si probamos una idea del video que vimos? ¡Sí! Aquí tengo una bolsa mágica, como la del video. Y dentro tengo algunas sorpresitas para crear una historia usando nuestra imaginación. ¿Les parece si jugamos a crearla? Entonces empezamos nuestra historia. ¡Uy! Esa es una niña. Había una vez una niña que estaba paseando por un camino lleno de flores y andando por este camino se chocó con esta enorme piedra brillante. Y de repente, mientras Alejandra miraba la piedra, se acercó una jirafa pequeña que le dijo a Alejandra que como se había encontrado con la piedra mágica, se convertiría en la guardiana de la piedra. Y aparece volando una mariposa gigante. Alejandra se asusta, pero la piedra negra le dice que ella la protegerá siempre, porque ella es su guardiana. Y zapatito roto, mañana te cuento otro. ¡Listo! ¿Se dieron cuenta cómo hicimos una historia juntos? ¡Genial! Niñas, niños, pueden jugar de esta manera en casa y junto a su familia crear historias fantásticas. Y ahora les voy a mostrar un video pequeñito de cómo pueden hacer que su personaje se mueva, o mejor dicho, escale en alguna historia que ustedes hayan creado. Estén muy atentos con lo que veremos a continuación. Genial para que sus personajes se muevan o para que escalen una montaña o un gran árbol. Papis, mamis, adultos en casa, es muy importante que den espacio a sus niñas y niños para que hagan juegos libres donde puedan representar historias e interpretar roles. Así podrán expresar sus ideas y sentimientos. Después de ver este lindo programa, queridas familias en casa, tienen 2 ideas para realizarlas juntos. 1. Propongan momentos en familia para crear sus personajes de juego. Estos pueden participar en diferentes historias. Acompañen a sus hijas e hijos a caracterizar a dichos personajes. 2. Interpreten a los personajes creados a través del juego dramático, en donde cada uno actúa como si fuese realmente ese personaje. Pueden también intercambiar personajes unos con otros. Este programa de inventar historias y personajes va llegando a su fin. Los espero mañana. Abrazos de oso a la distancia para todos ustedes. Y recuerden que cuando nos cuidamos, demostramos cuánto nos queremos y sobre todo, cuánto queremos a los demás. ¡Chao!